hemos hecho un análisis sobre los antecedentes, en realidad, ¿no? Sobre las características que debe tener el empleador, el empleado. Vamos a seguir desarrollando algunas de ellas. Sin antes, bueno, ya vamos a ir ingresando a analizar específicamente nuestra ley laboral, siempre obviamente es relacionada a la Constitución, les he dicho la anterior semana, ¿no? Y en ese entendido, estimados compañeros, vamos a hacer un primer trabajito, quiero que, bueno, a ver, de todas maneras la consigna la voy a subir a la plataforma del Classroom, no se preocupen, pero un poco les adelanto cuál es la idea de este trabajo, ¿no? ¿Alguien sabe de qué año data nuestra ley laboral? Pregunto, compañeros. Doctor, de 1939, del 24 de mayo de 1939. A ver, ¿qué dicen los demás? Buenas noches, doctor. Sí, adelante, por favor, adelante. Hay una interferencia. Hola, Jaime, tu micrófono está mal, Jaime. Te escucha entrecortado, Ley Jaime. General del Trabajo y dice 1942. hola, doctor. Una vez más, muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Tenemos, ¿no? Por último, con algunas enmiendas que se ha hecho a la Ley General del Trabajo del 8 de diciembre de 1942, ¿no? Que se vino trabajando desde 1939, ¿no? Pero, sin embargo, la ley se ha promulgado el 8 de diciembre de 1942. Gracias. Sí, efectivamente, estimados compañeros. Como ustedes saben, tenemos una ley hoy ya muy antigua, ¿no? En realidad, ¿no? Es una de las leyes más antiguas que aún están vigentes en el Estado boliviano, ¿no? ¿Se acuerdan la primera clase, estimados compañeros? A ver, para ir un poco contextualizando de qué va a consistir el trabajo. Hemos hablado en la primera clase cómo ha surgido el modelo de Estado social, ¿no? Recuerdan ustedes que hemos hablado de dos momentos históricos, lo que ha ocurrido en México y en Alemania, 1917 y 19. Allí ha nacido el modelo de Estado social en el mundo, ¿no? Ese modelo de Estado social, estimados compañeros, ha trascendido obviamente a muchas partes del mundo y obviamente también ha llegado a nuestro país, ¿no? Y Bolivia ha tenido, diríamos, una constitución de corte social, de tipo social, el año 1938. 1938, ojo, ¿no? A ver, acá tengo esa constitución. Bolivia, Constitución Política de 1938, del 20 de octubre de 1938, en el gobierno de Germán Busch, presidente constitucional de la República, ¿no? Hemos tenido una constitución de corte social ese año, 1938. No se olviden, cuando hablamos de derecho constitucional, por ejemplo, las constituciones, bueno, Bolivia ha tenido 17 constituciones, algunas dicen 16, otras dicen 19, es que ha habido también constituciones que se han aprobado en gobiernos dictatoriales, ¿no? Hay constituciones que han durado un día, digamos, en dictaduras en nuestro país, ¿no? Pero, a ver, 16, 17, no hay mucho problema, pero en el fondo Bolivia ha tenido 4 constituciones, que son las más importantes en su historia.
obviamente la que ha dado origen al Estado en 1825, la primera Constitución de 1826, la Constitución bolivariana, ¿no? Y como segunda está pues la Constitución de 1938, la Constitución Social de 1938, aprobada en el gobierno de Germán Busch. Y después tenemos otra Constitución también importante, la Constitución neoliberal, diríamos, la Constitución de 1967, la anterior a la actual. Y por última, la cuarta Constitución, la Constitución del 2009, la Constitución del Estado Plurinacional, ¿no? Quizás son las constituciones más importantes que han marcado etapas en la historia de nuestro país, ¿no? Una de ellas es esta, precisamente, la Constitución de 1938. Y les he hablado, esa vez recordarán es la primera clase, que esta Constitución, como ninguna otra, promueve derechos colectivos, derechos sociales, ¿no? Entre ellos, el derecho, desde luego, al trabajo, ¿no? Se consolida el derecho, por ejemplo, a la sindicalización, a la huelga, como mecanismo de protesta que ya hemos ido hablando, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiero que hagan con el trabajito, estimados compañeros? Quiero que hagan una comparación, ¿no? No de todo, o sea, de aquellos artículos relacionados al derecho al trabajo, de la Constitución de 1938 y la actual Constitución, ¿no? ¿Qué similitudes hay? Porque hay bastantes similitudes, ¿no? Hay similitudes, ¿no? ¿Qué similitudes se encuentran entre la Constitución de 1938 y la actual Constitución en materia de derecho laboral, ¿no? Pueden identificar también algunos otros derechos que están conexos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la seguridad social está conexo, ¿no? Aunque es una materia específica que ustedes seguramente actualmente también están desarrollando, pero no, me parece que obviamente son, cuando hablamos de derecho de trabajo, también, se habla también de seguridad social, ¿no? Entonces, identificar un resumen, ¿no? De unos cuantos artículos de la Constitución de 1938 y la actual Constitución, ¿no? ¿Por qué quiero que hagan estos temas, compañeros, no? La idea es precisamente eso, ¿no? Encontrar las similitudes de ambas constituciones y cómo este Estado constitucional social de 1938, hoy en día, 2021, la Constitución de 2009, tiene fuerte incidencia, ¿no? Fuerte incidencia, ¿no? Es un Estado social que, por ejemplo, en Europa se le llama el estado de bienestar social al Estado social, ¿no? En Europa, por ejemplo, el estado de bienestar social realmente ha trascendido, ¿no? Ha trascendido, no solamente se ha quedado en la letra, en el papel en Europa, ¿no? Sino que muchos estados en Europa realmente garantizan así en el extenso sentido de la palabra los derechos sociales, como la educación, la salud, el trabajo y otros derechos, la seguridad social y otros derechos que son parte del modelo de Estado social, ¿no? Quizás en nuestro país, específicamente hablaremos, ¿no? Más allá de hablar de la región, hablaremos de nuestro país, el Estado social de derecho, por ejemplo, en ese periodo que ha tenido vigencia esta Constitución, ha quedado solamente en los papeles y no en la realidad, ¿no? Y hoy en día vamos a analizar la siguiente semana, vamos a analizar parte por parte si realmente lo que dice la Constitución en materia de derechos laborales, hoy en día, por ejemplo, el ciudadano lo disfruta, ¿no? Hace goce de sus derechos, ¿no? O simplemente también ha quedado en el papel, digamos, ¿no? En el formalismo, como diría Ferdinand Lassalle, ¿no? Entonces, es importante contextualizar siempre la norma, estimados compañeros, a la realidad, ¿no? El no hacerlo sería pues tener una percepción quizás sesgada de la misma sociedad y del mismo derecho como tal, ¿no? Entonces ese análisis tenemos que entenderlo y tenemos que intentar hacerlo permanentemente, ¿no? Vincular lo que dice la norma con la realidad, ¿ya? Entonces espero que me hayan entendido la consigna de este trabajito, estimados compañeros,
que el plazo va a ser, a ver, hoy es lunes, para el próximo lunes, ¿les parece? Como hoy, una semana les vamos a dar, una semanita. No muy extenso, igual una página, 2 páginas máximo, el trabajito solamente es identificar y mencionar, digamos, ¿no? Tampoco me pongan artículo 5 de la, qué sé yo, ¿no? Y del otro artículo 8, digamos, ¿no? Pueden darse la molestia de repente copiar algunos, porque no son muchos, ¿no? No es toda la Constitución, son algunos artículos relacionados a la materia que nos convoca precisamente con ustedes en la asignatura Derecho Laboral, estimados compañeros, ¿no? Entonces, identificar y al final hacer un pequeño análisis, ¿no? A ver un punto de vista. Me hacen primero el cuadro comparativo, ¿no? La Constitución de 1938 y la Constitución del año 2009, cuadro comparativo. Y al final, en la parte de abajo, un breve análisis, un breve comentario de parte de ustedes con relación a lo que han podido identificar. ¿Les parece, estimados compañeros? Entonces, una semanita, por escrito la consigna del trabajo la voy a subir para los que no se han podido conectar o que si yo no me han entendido el trabajo, la consigna del trabajo, lo voy a subir a la plataforma del Classroom. ¿De acuerdo? Sí, doctor, está perfecto. Perfecto, estimados compañeros. Ahora, ustedes dirán, ¿dónde consigo la Constitución de 1938? Está en el Internet. Ahora, realmente la tecnología nos ayuda bastante, ¿no? Ustedes colocan Constitución Política de 1938 de Bolivia y les va a aparecer en PDF, ¿no? Y obviamente todos tienen la actual Constitución, ¿ya? Bien, vamos a continuar, estimados compañeros. Hemos quedado en esta parte. Hemos hablado la anterior semana de los derechos y obligaciones del trabajador, ¿no? Hoy vamos a hablar de los derechos y obligaciones con relación al empleador, ¿no? Creo que hemos quedado acá la anterior, ¿no? A ver, si no hay mucho problema, vamos a repetir algunos elementos, mil disculpas, ¿no? Pero recuerdo que hemos quedado acá, después hemos hecho una contextualización de algunas sentencias constitucionales, ¿no? Derechos, entre los derechos que tiene el empleador, que están establecidos obviamente en la Ley General del Trabajo, es exigir la prestación del trabajo en condiciones de eficiencia, lealtad, respeto y responsabilidad, ¿no? Una de las fundamentales, ¿no? Y obligaciones, obviamente tiene la obligación y el deber de remunerar, de pagar el salario convenido y de forma proporcional al tipo de trabajo que ha desarrollado el trabajador, ¿no? Establecer y garantizar el goce efectivo de los descansos, garantizar la estabilidad del empleo y la continuidad del trabajo y garantizar las condiciones técnicas para la producción. Esas son las obligaciones que tiene el trabajador con relación a la prestación del trabajo que hace el trabajador, ¿no? Este tema, ya cerrando esa parte y vamos a ir ingresando ya a analizar la parte normativa obviamente recogiendo la Ley General del Trabajo, es un tema muy importante, estimados compañeros, ¿no? Es el contrato de trabajo, ¿no? A ver, ¿qué es un contrato? A ver, partiremos de eso, estimados compañeros. Ustedes están llevando derecho civil, seguramente, o el año pasado han llevado derecho civil, contratos, ¿no? ¿O este año están llevando? No recuerdo muy bien cómo está organizado el plan de este año, doctor. Este año, ¿no? A ver, ¿qué es un contrato? A ver, palabras simples, ¿qué es un contrato? Doctor, buenas noches. Jaime Choque. Adelante, Jaime, ¿qué es un contrato? A ver. Un acuerdo de voluntades. Eso es un contrato estipulado, un acuerdo de voluntades escrito. Ya, perfecto. Entre las dos partes.
Gracias, doctor. No sé si me ha escuchado. Un acuerdo de voluntades entre las dos partes, empleador y empleado, o trabajador, o... Correcto, ¿verdad? En derecho civil ese es el concepto básico que siempre nos dan, yo creo que la primera clase, ¿no? De la materia de contratos. Muy bien, Jaime. Un contrato es un acuerdo de voluntades, ¿no? Un contrato de trabajo vendría a ser, a ver, es un acuerdo de voluntades que puede ser expreso, escrito, en un documento, en un contrato, o tácito, dice la ley, ¿no? El artículo 6, vamos a leer de la Ley General del Trabajo, que lo tengo acá, mediante el cual se crean obligaciones y derechos entre el empleador y el trabajador, mismos que están regulados mediante una norma, mediante la norma laboral, ¿no? A ver, vamos a leer qué dice el artículo 6 de la Ley General del Trabajo. Acá lo tengo. ¿Dónde está? A ver, acá está. Ya. Artículo 6 de la Ley General del Trabajo. ¿Qué dice? El contrato de trabajo, dice, puede celebrarse verbalmente o por escrito, ¿no? Y su existencia se acreditará por todos los medios legales de prueba. Constituye la ley de las partes siempre que haya sido legalmente constituido, y a la falta de estipulación expresa será interpretado por los usos y costumbres de la localidad, ¿no? En materia laboral los contratos tienen esa particularidad, ¿no? Un contrato verbal, por ejemplo, lo dice la ley, surte los mismos efectos que un contrato escrito, los mismos efectos, ¿no? Entonces, es una particularidad que está diseñada fundamentalmente a precautelar los derechos del trabajador, ¿no? Y de ahí se dice que, bueno, es una generalidad, ¿no? Puede ocurrir alguna excepción, obviamente, pero los procesos en materia laboral, generalmente las de ganar, siempre la tiene el trabajador, ¿no? Siempre la tiene. Obviamente, hay situaciones donde el empleador puede ganar una demanda laboral, obviamente, ¿no? Si es que comprueba y demuestra, digamos, que, qué sé yo, ¿no? Ha habido un despido justificado, qué sé yo, de alguna situación del trabajador. Entonces, pero casi es una generalidad, ¿no? ¿Cuál es la importancia del contrato, ¿no? ¿Para qué sirve un contrato, no? El diseño, diríamos, la elaboración del contrato de trabajo radica su importancia porque mediante este documento se puede establecer la relación laboral, ¿no? Donde se destacan condiciones particulares enmarcadas en la ley laboral, ¿no? Como ser la duración del contrato, la jornada diaria, el haber, la remuneración, son aspectos que deben contener un contrato laboral, ¿no? Reitero, es muy importante porque a partir de este contrato, de este documento, se establece la relación laboral, ¿no? Se establece la relación laboral. Existen muchos tipos de contratos de trabajo que están establecidos en la propia ley, ¿no? Los contratos pueden ser por tiempo indefinido, hay contratos por tiempo indefinido, a plazo fijo, donde en el mismo contrato ya se estipula el tiempo que va a tener, el tiempo de duración que va a tener la relación laboral, los contratos eventuales, los contratos por temporada y los contratos por obra y servicios, ¿no? A ver, vamos a leer el artículo 22 de la Ley General del Trabajo, ¿no? Voy a pedirles que siempre, a ver, me imagino que ya tienen la mayoría o todos, ¿no? Deben tener su ley laboral a la mano.
para la siguiente clase. Si no lo tienen, pueden comprarse una norma, perdón, la Ley General del Trabajo, estimados compañeros, y obviamente la Constitución, que son normas fundamentales para el desarrollo en este caso, de la asignatura que estamos llevando a cabo esta gestión académica, ¿no? A ver, ¿qué dicen? A ver, acá está, de los contratos, la Ley General del Trabajo. A ver, el artículo 5, leemos, ¿no? Primeramente, el contrato de trabajo es individual o colectivo, dice el artículo 5, según que se parte entre un patrono o grupo de patrones y un empleado u obrero, o entre un patrono o asociado de patronos y un sindicato, federación o confederación de sindicatos trabajadores. Un poco genéricamente lo establece la ley, ¿no? Y la propia ley más adelante establece ya los tipos de contratos de trabajo que vamos a ir desarrollando parte por parte, ¿no? El contrato de trabajo, para lograr su eficiencia jurídica, dice, debe ser refrendado por la autoridad del trabajo o la administración, ¿no? Esto es muy importante, estimados compañeros, ¿no? Obviamente los contratos deben estar suscritos en el marco que establece la norma, ¿no? Un contrato que está elaborado, que está al margen de la norma, obviamente va a tener serios problemas, ¿no? Es decir, ya sea para una parte o para la otra, ¿no? Y asimismo, los contratos, por ejemplo, los 4 elementos que dice, uno debe contener, por ejemplo, los días, la jornada laboral, obviamente, y que está establecida en la propia norma, ¿no? Por ejemplo, una jornada laboral no debe exceder las 8 horas, eso está constitucionalizado, ¿verdad? Y la propia ley, el artículo 46, establece precisamente esto, las 8 horas de la jornada laboral y 48 horas por semana, ¿no? Eso, o 48 horas por semana, ¿no? Bueno, no siempre es esto, ¿no? Hay otros que los sábados, por ejemplo, trabajan media jornada, ¿no? Entonces, se adecua también a las particularidades, en este caso, de la prestación, ¿no? Por ejemplo, las horas extraordinarias es el exceso del límite máximo de la jornada de trabajo, mismas que sobrepasan, está fuera del marco legal, debiendo cancelarse, por ejemplo, con el 100% de recargo, dice el artículo 55 de la norma de la Ley General del Trabajo, ¿no? El otro elemento que debe tener el contrato de trabajo es fundamental, el tema de la remuneración, ¿no? ¿Qué es la remuneración? Es el salario pactado en contraprestación a los servicios prestados, ¿no? Siendo que no puede convertirse en el pago por un monto inferior al salario mínimo nacional. Eso es fundamental, ¿no? Pero muchas veces esto no se respeta, pues, estimados compañeros, lo que hemos dicho en alguna oportunidad, ¿no? Muchas veces el empleador es quien pone las condiciones, ¿no? Y en esta sociedad en la cual vivimos, donde predomina el liberalismo, obviamente el trabajador muchas veces se ve obligado a aceptar las condiciones que pone el empleador, ¿no? Muchas veces no se cumple ese tema de ni de las horas, ni del tema de la remuneración, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí también es una causal donde uno puede acudir al Ministerio de Trabajo, es, por ejemplo, en el retraso de la remuneración, ¿no? El artículo 53, por ejemplo, de la norma establece que el tiempo de pago de salarios no podrá exceder los 15 primeros días del mes, ¿no? Pero, bueno, a veces mucha gente, es decir, muchos no cumplen esta situación, ¿no? Muchos empleadores no cumplen esta situación.
Y bueno, pues no, el trabajador también por miedo y muchas veces por no ser despedido de su fuente, que sea por desconocimiento de la norma, bueno, acepta estas condiciones, ¿no? El tema de la inamovilidad, por ejemplo, ¿no? Es un tema ya que hemos ido hablando, es un tema que también está constitucionalizado, la Constitución, y garantiza el tema de la inamovilidad laboral del padre y de la madre, de progenitores en este caso, ¿no? Que está establecido en la Constitución Política del Estado, ¿no? Y es refrendado por un decreto supremo, el Decreto Supremo 012, ¿no? ¿Qué implica, no? A ver, aquí es donde tiene relación, por ejemplo, el tema de la justicia constitucional, estimados compañeros, ¿no? Y mucha gente no activa este mecanismo que está en nuestras manos, ¿no? A la vulneración de derechos, porque son derechos constitucionales en materia laboral, ¿no? A la vulneración de un derecho constitucional, cualquier derecho, en este caso derecho laboral, cualquier persona tiene legitimación activa para poder activar un recurso, ¿no? Una acción, una garantía constitucional para hacer precautelar su derecho constitucional, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, un padre progenitor no puede ser despedido, cesado de su función laboral, obviamente, si es en este caso un padre progenitor, precisamente, ¿verdad? Es decir, la ley lo ampara y obviamente hay mecanismos, como les dije la anterior semana, para hacer prevalecer esta, ¿no? Y yo les he dicho, ¿verdad? Uno puede activar directamente una garantía constitucional sin agotar las instancias, sin exceptuando el principio de subsidiariedad, les he dicho la anterior semana, cuando la vida de la persona está en riesgo, ¿no? O de los directos, en este caso beneficiarios, puede ser la madre o el bebé o el ser humano o el ser que está en camino, ¿verdad? No hablamos de bebé, ¿no? O el ser que está en camino, ¿no? Entonces, cuando está en riesgo la vida, fundamentalmente se activan las garantías constitucionales, ¿no? A eso se le llama la justicia constitucional, ¿no? Hoy en día está muy de moda el tema de la justicia constitucional, estimados compañeros, ¿no? Antiguamente, les comento, breve paréntesis, las constituciones en el mundo eran más idealistas, eran más formalismos, no tenían tanta vida. Es decir, si bien había derechos, bonitos sonaba, ¿verdad? Pero no establecían garantías para precautelar esos derechos, ¿no? Hoy las constituciones en el mundo y esta también ya no son tan constituciones principistas, sino son constituciones garantistas, ¿no? A eso se le llama la justicia constitucional. Es decir, hoy en día la propia norma nos franquea que directamente podemos ir a la Constitución para hacer prevalecer un derecho, ¿no? Obviamente, ¿no? Si es que no corresponde y se aplica el principio de subsidiariedad, se tendrá que hacer todo el procedimiento que la anterior semana les he explicado, ¿no? Por ejemplo, cuál es el procedimiento para instaurar un tema, digamos, de un despido injustificado, por ejemplo, en materia laboral, ¿no? La vía administrativa primeramente y recién la vía jurisdiccional en todas sus instancias, ¿no? Hasta la casación, ¿no? Entonces, pero reitero, la justicia constitucional hoy en día es un mecanismo directo para hacer prevalecer nuestros derechos que están siendo conculcados, ¿no? Jorge Asbun, el constitucionalista, nos dice, hoy en día el marco normativo boliviano da más preferencia a la Constitución por encima de otras normas. Es decir, eso se da y eso lo denominamos la justicia constitucional, ¿no? Bien, estimados compañeros, entonces, aquí está el Decreto Supremo 012 del 19 de febrero de 2009, es un avance fundamental para el tema de garantizar el tema de la inamovilidad, profundizando los derechos sociales, en este caso, derechos del trabajador, ¿no? La anterior semana también he mencionado varias normas relacionadas a ello, ¿no? La madre y el padre progenitores gozarán de 1 año de inamovilidad laboral en su fuente de trabajo
desde la gestación hasta que su hijo o hija cumpla 1 año de edad, independientemente del estado civil que tengan. Es decir, no necesitas estar casado, digamos, ¿no? Para tal efecto, quiere decir, ¿no? Es decir, simplemente con acreditar que tu cónyuge está en estado de gestación, ya haces uso y disfrute de este derecho que está establecido en la Constitución Política del Estado y que está refrendado por el Decreto Supremo 012. En ese entendido, al gozar de inamovilidad laboral, no pueden ser despedidos ni se puede afectar su nivel salarial, ojo, ¿no? Ni su ubicación en el puesto de trabajo, ¿no? Bien, hay también la ley 977 que garantiza el acceso de las personas con discapacidad a toda forma de empleo y trabajo digno, ¿no? Parece una ley fundamental, estimados compañeros, ¿no? Entonces, yo creo que se ha ido avanzando en cuestión a normativa, ¿no? Se ha ido avanzando, nunca va a ser suficiente, yo siempre digo eso, ¿no? En materia de derechos humanos, en materia de derechos fundamentales, como ser y otros derechos, nunca va a ser suficiente, ¿no? Entonces, cualquier normativa siempre es un avance, ¿no? Pero no va a ser suficiente, ¿no? Entonces, reitero, la ley 977, tomen apunte, garantiza el acceso de las personas con discapacidad a poder optar una fuente y un puesto laboral y que a la vez puedan también ser garantizado su inamovilidad, así como de los cónyuges, padres, madres y tutores de hijos con discapacidad, ¿no? El tema del fuero sindical también se ha ido avanzando, ¿no? Con la ley 3352, ¿no? La ley 3352. Los dirigentes sindicales no pueden ser destituidos sin previo proceso ni transferidos de un empleo a otro sin su consentimiento, ¿no? Entonces, como podrán evidenciar, se ha ido profundizando el tema, no solamente está constitucionalizado, sino también lo encontramos en normas. Incumplimiento por parte del empleador de la inamovilidad laboral. A ver, en el caso de que el empleador no cumpla con las disposiciones legales que regulan la inamovilidad laboral, el Ministerio de Trabajo, obviamente antes tendrá que hacer una verificación, ¿no? De la situación. Previa a la verificación podrá disponer la reincorporación con goce de haberes y otros derechos sociales por el tiempo que duró la suspensión de la relación laboral, sin perjuicio de las sanciones que correspondan por infracciones a leyes sociales, hablando los derechos de los trabajadores en la vía judicial que corresponde, ¿no? Mira que evidentemente, ¿no? Hay vías que puede acudir en este caso la persona que pueda ser afectada en su derecho fundamental, ¿no? Obviamente, bueno, hay otros que pueden optar directamente por la justicia constitucional, amparo, que procede, ¿no? Cuando estamos hablando de inamovilidad laboral de personas, padres progenitores o madres trabajadoras en estado de gestación. Directamente, yo soy partidario de eso, ir a la justicia constitucional, ¿no? Pero acá nos menciona el catálogo del Ministerio de Trabajo, dice que podemos ir también al Ministerio de Trabajo, ¿no? Y el Ministerio de Trabajo tiene que verificar tal situación, es decir, ahí el trabajador llevará pues documentación, ¿no es cierto? Aquí está documentación que pueda probar, evidentemente, ese extremo y el Ministerio de Trabajo, previa a esa verificación, podrá disponer, hacer una conminatoria al empleador para que restituya, ¿verdad? Obviamente, muchas veces hay empleadores que no hacen caso omiso a conminatorios del Ministerio de Trabajo. Ustedes han debido conocer muchísimas, ¿no? O han debido ver algunos casos, ¿verdad? No hacen caso, ¿no? Porque son conminatorias. ¿Cuál es la interpretación de una sentencia constitucional en materia de precisamente las conminatorias del Ministerio de Trabajo, ¿no? Una sentencia constitucional señaló de que son vinculantes, pero estos recién, la sentencia data del año 2017, ¿verdad? Pero con anterioridad era un saludo a la bandera, es decir, una conminatoria del Ministerio de Trabajo era, pues, qué sé yo,
nada, ¿no? O sea, el empleador veía eso y se reía en pocas palabras, ¿verdad? Pero con esta sentencia constitucional ya adquiere un carácter vinculante, obligatorio, ¿no? En la vía administrativa estamos hablando, estimados compañeros, ¿no? Entonces, ese es el otro camino que puede tomar cualquier persona que sea víctima o que sea afectada por ese tema, ¿no? Asimismo, hay resoluciones ministeriales que de alguna manera han ido ampliando la gama de derechos laborales, ¿no? La conclusión de la relación laboral por parte del empleador y retiro voluntario del trabajador. Hay un decreto supremo también con relación a esto, ¿verdad? El decreto supremo 29537 de 1 de mayo del 2008, establece que el empleador público o privado que decida la conclusión de la relación laboral en el marco de la legislación laboral vigente deberá encontrarse al día en el pago de las contribuciones retenidas al afiliado para el seguro social obligatorio de largo plazo, ¿no? Entonces, siempre son conquistas, ¿no? Esta es una de las normas del 1 de mayo de 2008 en el gobierno de Evo Morales y aprobó este decreto supremo, ¿no? Debiendo presentar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social la certificación correspondiente emitida por el ente gestor, Seguro Social, ¿no? A ver, Seguridad Social, ustedes están avanzando seguramente con una materia, ¿no? Tiene estrecha relación con el derecho laboral, ¿no? Que es la obligación que tiene en este caso el trabajador de hacer los aportes que le corresponden al trabajador, ¿no? Pero que muchas veces no lo hacen, ¿no? Hay evidentemente regulación, existe normativa de que deban hacerlo, pero no lo hacen, ¿no? Y son de las causales que también, obviamente, que el trabajador puede aprovechar para hacer una demanda, ¿verdad? El tema de incumplimiento tema de aportes, vacaciones, muchas cosas, ¿no? Que lamentablemente el trabajador está, reitero, ¿no? No quiero ser reiterativo, pero lamentablemente es así, acepta esas condiciones del empleador por un tema de subsistencia, ¿no? Por un tema de tener una fuente laboral, por un tema de llevar alimentos, qué sé yo, tener un salario y llevar alimentos a su casa, ¿no? Desconociendo todos los beneficios que la Constitución y que todo el marco normativo que se ha ido desarrollando durante estos últimos años, desconociéndolos, ¿no? Pero hay gente que también yo he visto mucho hoy en día que ya va conociendo poco a poco, ¿verdad? Y ya también los empleadores ya van teniendo de alguna manera cuidado, ¿no? Cuidado en estos temas, ¿no? Porque nos ha pasado a todos, ¿no? Me ha pasado a mí también en alguna oportunidad. Nosotros tenemos dependientes en la actividad que vengo desarrollando, igual tratamos de cumplir en la medida de lo posible, digamos, lo que la ley, digamos, ¿no? Pero hay que ser honestos también, ¿no? Muchas veces no lo hacemos al 100%, ¿no? Es decir, también estamos incumpliendo algunas normativas seguramente, ¿verdad? Entonces, hay que seguir fortaleciendo, yo creo, el derecho laboral y esto es conociendo, ¿no? Conociendo nuestros derechos, ¿no? Y también nuestras obligaciones, hasta luego, estimados compañeros, ¿no? Bien, este tema, ya pasando al otro, la definición. Doctor, buenas noches. Hola. Sí, ahora sí lo escucho. Justo Perdón, Pérez. estaba levantando la mano. Sí. Pérez, justo, ahora sí. Adelante, por favor. Buenas noches, doctor Justo Pérez. En relación al contrato, es un acuerdo de voluntades. Me voy a permitir un poquito practicar este acuerdo de voluntades, doctor. No sé si se acuerda la última clase, que yo estaba sincerándome de que no podía entender la sentencia constitucional, pero habíamos quedado en un acuerdo de voluntades de que tenía que explicarme cómo sería una sentencia desarrollada, doctor. ¿En qué quedó eso, doctor? No, yo estoy... yo No, estoy... está bien. Me dejo entender, ¿no? Entonces, Sí. tal vez con ese ejemplo
podríamos un poquito ampliar en este aspecto del derecho, ¿no? De cumplir y a petición de un estudiante para poder entender mayormente la materia. Es por eso de que tal vez es mi petición, ¿no? ¿Cuándo podríamos hacer esa clase de entender la sentencia, desglosar una sentencia constitucional en un acuerdo de voluntades? Gracias, doctor. Mi aporte. No, gracias. No, sí, se me fue, estimados compañeros, y era un compromiso que en realidad tenía que ser el anterior viernes, pero que no pude por un tema familiar, no pude asistir. Mil disculpas, ¿no? Les debo las disculpas también. Sí, evidentemente, ¿no? Habíamos hecho un acuerdo de voluntades, como dice justo, ¿no? Aunque era tácito, no estaba escrito, ¿no? Pero habíamos quedado que sí íbamos a explicar, digamos, la estructura de una sentencia constitucional, ¿no? Las partes. A ver, básicamente las partes de una sentencia constitucional, bueno, como toda sentencia, ¿no? Toda sentencia tiene un encabezamiento, ¿no? Un encabezamiento. Después tiene los antecedentes, ¿no? Hace una breve relación de los hechos, ¿no? Que motivaron, por ejemplo, la presentación, qué sé yo, de un amparo constitucional, ¿no? Después, reitero, el encabezado, los antecedentes y el petitorio, ¿no? En el amparo constitucional, qué derechos supuestamente se habrían conculcado, se habrían vulnerado, ¿no? El petitorio, ¿no? Y obviamente la sentencia constitucional después explica, describe lo que es la audiencia del Tribunal de Garantías Constitucionales, ¿no? Antiguamente, por ejemplo, se sorteaban, ¿no? Cualquier juez, por ejemplo, en materia familiar, en materia laboral, en materia penal, se constituyen en jueces de garantías constitucionales para resolver un amparo constitucional. En cambio, con la ley 254, el Código Procesal Constitucional, y además hace unos 2 años atrás, 3 años atrás, ya está, 3 o 4 años, no recuerdo muy bien exactamente, se han creado las salas constitucionales, los vocales constitucionales departamentales, que son salas especializadas donde hoy en día tienen ya conocimiento para resolver acciones constitucionales, amparos, acción de protección a la privacidad y otras establecidas en la Constitución, ¿no? Entonces, se lleva a cabo la audiencia en una sala constitucional, obviamente. La sentencia constitucional describe todo ese procedimiento, ¿no? Donde da la palabra a los accionantes, a los accionados, y esa sala constitucional emite un fallo, una resolución, ¿no? Ya sea concediendo o denegando el amparo constitucional. Estamos hablando, ejemplificando un amparo, ¿no? Ya sea concediendo o denegando un amparo constitucional, ¿no? Y sin perjuicio, de oficio, la sala constitucional, todos los antecedentes los remite al Tribunal Constitucional, a Sucre, ¿no? Y en Sucre, el Tribunal Constitucional tiene conocimiento del caso, hace una valoración de la misma, hace una fundamentación previo a emitir la sentencia final, hace una fundamentación y saca una resolución final, ¿no? Ya sea ratificando lo que ha dispuesto en la Sala Constitucional Departamental, por ejemplo, o puede revocar, no puede dejar sin efecto, ¿no? O modificar en partes, digamos, ¿no? Tiene todas esas prerrogativas de hacerlo el Tribunal Constitucional, ¿no? Esa es la estructura básica entonces de una sentencia constitucional. Reitero, el encabezamiento, los antecedentes, el petitorio, la resolución de la sala constitucional o del juez que se ha constituido en Tribunal de Garantías, la fundamentación que hace el Tribunal Constitucional y el fallo final, la disposición final que hace el Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? Si ustedes han leído una sentencia constitucional, se van a dar cuenta que esa es la estructura, ¿no? Eso es sencillita, ¿no? Hay
bueno, la sentencia del Tribunal Constitucional, hay sentencias de 10 hojitas, de 15, de 20, dependiendo, ¿no? Pero la estructura es la misma, no varía absolutamente nada, ¿no? No se preocupen, de todas maneras, tal vez he sido tal vez algunos me han logrado entender, otros de repente no. Vamos a ir leyendo muchas sentencias constitucionales más, y se van a dar cuenta de esa estructura, ¿no? La propia sentencia muestra su propia estructura, en otras palabras, ¿no? O sea, si ustedes leen una sentencia ya van a saber cuáles son las partes, ¿no? Pero en síntesis, esas son las cinco partes que contiene una sentencia constitucional, estimado Justo, creo que fue, ¿no? Sí, doctor, muchísimas gracias. Pero De Linda, nada, pues. sería tal vez en una pisada, ¿no? Un poquito visionar más perfectamente. A pesar de Perfecto. que subjetivamente muchos de nosotros no lo captamos casi bien, porque como le dije, no todos somos iguales. Entonces, esa es mi percepción, pero por empezar, gracias, doctor, muchísimas gracias, y estaremos atentos a más sentencias. Gracias. No, de nada, hermano, de nada. Voy a pasar de todas maneras un cuadrito así, lo voy a elaborar, no lo hice honestamente. Un cuadrito de, lo que pasa es que no estoy pudiendo, mira, he preparado igual diapositivas de la anterior y de esta igual lo tengo. Tengo problemas con mi dispositivo, la anterior le pedí al compañero, también creo que no estaba ahí, bueno, no podía hacerlo, que me puede ayudar para subirlo. Pero la siguiente semana ya lo tengo un dispositivo mucho más grande, portátil, ya voy a poder compartir, mil disculpas, ¿no? Ahorita estoy desde el celular y mira, desde mi computadora estacional no estoy pudiendo el tema del micrófono, todo ese tema no lo tengo todavía muy bien, y para poder subirlo directamente y para que ustedes ya puedan visualizar el materialcito que estoy preparando. De todas maneras, todo este material yo lo tengo hecho y lo van a tener en la plataforma Classroom para el examen que vamos a dar un poco más adelante, estimados compañeros, con las disculpas del caso, ¿no? Ya he subido una diapositiva, ya está en la plataforma del Classroom, se han podido ver, ¿no? Entonces, la de la anterior y la de hoy que tenemos preparado, también lo voy a subir, ¿no? No se preocupen, para que puedan tener, obviamente, una cosa es escuchando y otra cosa es también viendo, que es doble, es mucho mejor, ¿no? Mil disculpas, para la siguiente este tema ya lo voy a subsanar y ya voy a poder visualizarlo y compartir las diapositivas que estoy preparando, compañeros, ¿no? Y el compromiso de lo que me decía Justo, ¿no? Lo voy a elaborar un cuadrito, digamos, sobre las partes, la estructura de la sentencia, y también lo voy a subir a la plataforma de Classroom para que tengan un poquito más de idea, ¿no? Por favor, estimados compañeros, mil disculpas. Gracias, doctor. No se preocupe, yo pacientemente espero esa diapositiva. Por otro lado, también, doctor, quisiera hacer mi aporte acerca de esta manera de poder pasar las clases laborales, ¿no? Del trabajo. Yo he estado un poquito leyendo estos últimos días algunos videos que otra docente nos ha mandado, y me ha impresionado mucho este aspecto de China como un aporte, como un comentario solamente. Está bien. Y China dice que no ejecuta como los demás países la democracia. Así de grandes datos. La democracia es un perjuicio. Es un perjuicio porque perdemos tiempo en eso. Y eso no va conmigo, dice en un video que mandó una docente. Aparte de eso, dice que no, yo no actúo derechos humanos. No. Eso dice el presidente actual de China. Creo que es Xi Jinping, no sé. A modo de comentar. Viendo ese ejemplo a esta realidad de Bolivia, yo creo que yo voy a tomar a modo de mi percepción de que es cierto. Mire, usted está sintiendo las mismas realidades que las leyes que venimos trayendo nunca han solucionado, nunca hemos podido tener una evolución, un progreso realmente bueno, porque nuestras leyes no funcionan como debe ser acorde a la realidad. Se necesita actualizar en base a la competencia mundial nuestras leyes, doctor. Esa es mi percepción, ese es mi apoyo. Hace rato participé de que hasta no podemos tener un plan, una visión de recuperar el mar con efectividad,
Vivimos peleando entre nosotros, que esto que allí, que la democracia, que aquí, que mi derecho. Mire, no hay un orden, no hay un norte. A eso me refiero. Si estamos ahorita estudiando los derechos, es oportuno que alguien diga, ¿no? He dicho en su momento de que estamos viviendo desordenado. Y los bolivianos, yo como boliviano lo voy a decir, no tenemos un horizonte claro. Esa es mi realidad. En el tema laboral usted está viendo, usted lo dijo, hasta yo me fallo, hasta todos fallan. Hoy estamos fallando. Yo que trabajo bajo presión, siempre a mí me gusta la precisión y exijo precisión, exijo puntualidad porque de eso me conocen. Él es así y se confía en esa persona. Entonces, yo creo que ese es mi aporte en el aspecto laboral. Debemos evolucionar con nuestras leyes. Estas leyes tienen que tener efectividad a posteriori. Ese es mi aporte, doctor. Gracias. No, gracias a ti justo por el aporte, ¿no? Derechos humanos es un tema muy, muy bonito, ¿no? Se están hablando seguramente en otra asignatura también, derechos. Por ejemplo, a ver, bueno, no sé ese dato, la fuente, estimado Justo, pero a ver, Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Es uno de los países que muy pocos tratados internacionales en materia de derechos humanos ha ratificado, ¿no? Muy pocos, ¿no? Y es un país liberal, ¿no? Es un país donde supuestamente se practica la democracia moderna, ¿no? Entonces, es un tema de mucho debate el tema de los derechos humanos, estimados compañeros, ¿no? Si bien, por ejemplo, Bolivia tiene un catálogo amplio de derechos humanos, hay que ser también honestos, ¿no? Muchos de ellos no tienen asidero a la realidad, yo siempre digo eso. Entonces hay que trabajar, ¿no? No es suficiente, concuerdo justo con crear normas, ¿no? Si bien este gobierno ha ido creando bastantes normas, decretos supremos, etcétera, en materia laboral, no es suficiente, ¿no? No es suficiente, ¿no? Es decir, muchas veces no logras regular la realidad misma, ¿no? Que vive el trabajador, qué sé yo, ¿no? Que busca una fuente laboral en sectores no formales de repente, ¿verdad? Y que es sometido y que su mano de obra lo hace, bueno, por una necesidad, ¿no? Y que es condicionado por el empleador y que de ninguna manera está cumpliendo ni lo más mínimo, digamos, lo que establece, lo que debe tener un elementos de una relación laboral establecidos en la propia ley, ¿no? Entonces, hay que trabajar mucho, yo creo que falta, ¿no? Hay que seguir profundizando, estimados compañeros, el Estado, ¿no? Las normas, ¿no? No solamente crear normas, está bien, ¿no? Tema de educación, un tema estructural, ¿no? Que tiene que ver con muchos factores, ¿no? Con muchos factores, ¿no? Mira, el tema de la crisis, por ejemplo, ¿no? La crisis que ha generado la pandemia, ¿no? La crisis laboral, en materia laboral que ha generado la pandemia, ¿no? Tremendo, estimados compañeros, ¿no? Yo estaba leyendo el otro día un informe de la Fundación Millennium, donde realmente la pandemia ha dejado no solamente en Bolivia y en el mundo un alto índice de desempleo, tremendo, ¿no? Entonces, son cuestiones, obviamente, que escapan, digamos, pero a los estados seguramente, ¿no? Que escapan a los estados, porque nadie tenía previsto tener una pandemia seguramente, pero los propios estados tampoco estaban preparados para tal efecto, ¿no? Entonces, y esto no tiene que ver con un estado socialista, con un estado liberal, ni mucho menos, ¿verdad? El tema de la pandemia ha afectado a todos, absolutamente a todos, ¿no? Mucho desempleo, ¿no? Y ustedes ven, hoy en día, lamentablemente, es una situación tremenda, ¿no? La crisis que se avecina, por ejemplo, ¿no? O que muchos economistas avisoran, ¿no? Muchos economistas, yo diría conservadores, avisoran una crisis en Bolivia, ¿no? Bueno, yo no soy economista y no podría afirmar o negar tal situación, ¿verdad?
los economistas liberales como Chávez y otros afirman que, por ejemplo, la crisis que primero ha empezado en Venezuela, ahora está en Argentina, tremendo, va a llegar a Bolivia, dicen, ¿no? Y manejan ciertos indicadores, etcétera, 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 ¿no? Bueno, los economistas seguramente de repente ahí en el curso algún compañero economista nos podría ilustrar de mejor manera cómo está la economía en Bolivia, ¿no? O si estamos yendo ese camino o no de repente, ¿no? Sin ánimo de tratar de desviarnos del tema, ¿no? Pero tiene muchas relaciones, estimados compañeros, ¿no? Entonces, interesante el comentario, estimado Justo, ¿no? El tema de derecho laboral, hablamos de derechos humanos y obviamente se relaciona, ¿no? A muchos elementos, ¿no? Bien, elementos de una relación laboral. La relación laboral se configura en el momento en que se prestan los elementos, que son básicamente tres, ¿no? Y que funcionan y que coexisten o que deben coexistir simultáneamente, ¿no? La prestación de un servicio lícito y personal, ¿no? Obviamente, ¿verdad? Lícito, ¿no? No estamos hablando de actividades ilícitas, ¿no? Ahí no puede regular, por ejemplo, una ley, la Ley General del Trabajo, qué sé yo, ¿no? Estamos hablando de actividades lícitas, ¿no? Segundo, la relación de dependencia y subordinación, ¿no? Es un elemento fundamental de la relación laboral. Es una relación de dependencia y subordinación, donde hay un inmediato superior o el jefe o el empleador, donde te marca las directrices de tu actividad laboral, de tu servicio, de tu prestación, ¿no? Y tercer elemento de la relación laboral es la remuneración, ¿no? Vamos a hablar y vamos a quedar en esta parte, estimados compañeros. Para la siguiente semana vamos a distribuirnos algunos trabajitos de manera grupal. Vamos a hablar de los diferentes tipos de contrato las siguientes semanas, ¿no? Hoy vamos a iniciar un poco con el contrato, ya hemos ido hablando con el contrato individual, ¿no? El contrato de trabajo individual, ¿no? Y algunas características que ésta tiene. Vamos para eso a ver la Ley General del Trabajo, ¿no? Doctor, buenas noches. Perdón, doctor. Buenas noches, doctor. Perdón, John. No entendí, ¿por cuántos puntos es el trabajo, doctor? El trabajito, no ha asignado todavía puntos, estimado Eric, pero el trabajito, la consigna ha quedado al principio de la clase, ¿no? Son trabajitos que vamos a ir haciendo permanentemente. La puntuación la vamos a definir al final, me explico, a ver, ¿no? Yo entiendo que en la materia vamos a dar un examen, un parcial y un examen final, ¿no? Ambos sobre 20 puntos. Ya tenemos en realidad 30, ¿no? El examen parcial y el examen final, cada uno sobre 20 puntos serían 70, ¿no? Y 20 puntos son estos trabajitos que yo voy a ir dando periódicamente, ¿no? Algunas clases no. Y la ponderación de las mismas está sujeta a que no sabemos cuántos trabajitos vamos a hacer, o sea, lo vamos a promediar, ¿no? Digamos un ejemplo, vamos a tener 4 trabajos en lo que queda la gestión. Cada trabajito equivaldrá a 5 puntos, porque tenemos 20 puntos nomás para eso, ¿no? O seguramente vamos a tener más, seguramente tendremos unos 10 trabajitos. Entonces, vamos a promediar sobre 20 puntos cada trabajito, cuánto va a equivaler, ¿no? Entonces, son trabajitos menos. Y el trabajo final, vamos a hacer un trabajito final sobre 10 puntos, ya va a ser un poquito más estructurado y grupal les voy a pedir para ese trabajito, ¿no? Que todavía no he dado la consigna, que les voy a dar más adelante, no se preocupen. Estos son trabajitos, reitero, que voy a ir dando semanalmente o algunas clases no de repente, pero que va a variar, digamos, la ponderación a cada uno de
del trabajo en función a la cantidad de trabajos que tengamos en la gestión. ¿De acuerdo? Y el trabajito, reitero, la consigna del mismo la voy a poner en el Classroom. Sin embargo, ya lo dimos al principio de la clase. No es un trabajito de comparación, básicamente, de algunos artículos relacionados al derecho laboral, derecho de trabajo, de la Constitución de 1938 y la actual Constitución. Trabajito sencillo que les va a demorar un par de horitas, una horita en hacerlo, que su plazo de entrega es el próximo lunes como hoy. ¿De acuerdo, compañeros? Espero que me hayan entendido la consigna del trabajo. De todas maneras, lo voy a subir a la plataforma de Classroom esta noche misma, la consigna del trabajo. ¿Ya? Y las diapositivitas que las tengo pendientes, estimados, con ustedes. Bien, ¿alguna pregunta más, compañeros? Doctor, buenas noches. Lo que nos está dando el trabajo, ¿tenemos que hacer un comparativo, los artículos, doctor, y sacar un análisis de eso? Correcto. Una conclusión, digamos, ¿no? Una conclusión al final. Exacto. Como un análisis como yo pienso, ¿no, doctor? ¿Cómo lo puedo analizar mi persona? ¿No ve, doctor? Correcto. Muchísimas gracias. Ya. ¿Solamente es un artículo, no ve? ¿O cuántos artículos nos va a dar para analizar? No, pues ustedes tienen que identificar cuántos artículos en materia de derechos laborales está en la Constitución de 1938 y los artículos en la actual Constitución, ¿no? Hacer una comparación, ¿no? De algunas similitudes que ustedes encuentren, ¿no? Eso nomás. Ya, doctor. Muchísimas gracias. Ya entendí, doctor. Gracias. Bien, estimados compañeros. Vamos a quedar aquí, ya no tenemos hora, entonces vamos a, lo voy a subir en este momento las diapositivas, lo que hemos ido desarrollando hoy y la anterior semana, y vamos a quedar acá en los contratos individuales, y vamos a continuar esto la siguiente clase, y vamos a seguir desarrollando los diferentes tipos de contratos que la Ley General de Trabajo establece, ¿no? Entonces no se olviden, por favor, si pueden conseguir su ley laboral para la siguiente clase y la Constitución, obviamente, que es herramienta para desarrollar la asignatura, estimados compañeros. ¿Ya? Mil disculpas, para la siguiente clase ya vamos a prever el tema de proyectar el material en la clase, ¿no? Cosa que ya no se aburran de escuchar a un tipo y viendo hablar toda la clase. Mil disculpas, estimados compañeros, por favor. ¿Ya?